Y bueno, fíjese lo que son las cosas. Yo venía hoy con una idea de hacer un video sobre todos estos desencuentros, malos comentarios, descalificaciones, en fin, esa maldita grieta que tratan de fomentarla desde todos los rincones porque parece que fuera un escudo para anteponerla entre la mediocridad. El resentimiento, los tipos que dicen que no hay que revisar el pasado, porque, claro, tendrán algunos misterios escondidos en el pasado, por eso muchos de los nuestros, o que dicen que son nuestros, no quieren que revuelva el pasado, porque quién sabe, en fin, qué tendrán ahí en ese pasado. En fin, venía con esa idea y venía, incluso escribí todo un trabajo hoy a la mañana, mientras tomaba mate, fíjese. Escribí un trabajo, o sea, pero yo creo que hay cosas más importantes en el país que dedicarse al chimento. El país está pasando por un momento muy dramático que se viene sucediendo en el tiempo por la decadencia de la dirigencia. Y entonces, mientras venía manejando, yo tardo más o menos 15 minutos de mi casa acá, dije no, voy a hablar un poco más de lo que mismo vengo hablando hace años y que no tiene ninguna trascendencia. Voy a tratar de explicar algo que a lo mejor le sirve a la gente, sobre todo a la gente joven, que es la que va a conducir los destinos del país en el futuro. Y entonces, algunas cosas que uno ha aprendido en el mundo y que son muy importantes porque vienen de corrientes de pensamiento y de gente muy evolucionada, de gente muy capaz, de gente que realmente está haciendo la diferencia, incluso gobernando en este momento en el mundo. Y claro, eso tiene un aprendizaje que nosotros desconocemos y que sería muy bueno dejar sentado un precedente para que vea que nosotros, como pueblo, podemos perfilar, o sea, podemos diagramar, diseñar nuestra futura dirigencia. Es decir, no es que nos impongan a un dirigente porque se acomodan con un tipo que tiene plata o por un partido político que defiende determinados intereses, en fin, por todos esos subterfugios, todas esas maniobras nefastas que tiene la política criolla y en general. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos lo ideal? ¿Cómo se lograría lo ideal que beneficiara a un pueblo entero, que lo sacara del atolladero, donde lo han llevado los políticos, malos políticos y los intereses creados nacionales e internacionales? Entonces voy a hacer el video de eso a ponchazos, o sea, voy a hacer a la criolla. Voy a hacer un video traído, no escrito, no pensado, sino un video de la inspiración. No sé si mis capacidades estarán a la altura del desafío, pero voy a emprender una modesta tarea para dejar sentado un precedente. Quizá le sirva a alguno, quizá alguien se dé cuenta de que la dirigencia futura hay que construirla, hay que elaborarla, así como se elabora un pastel, una torta, una obra de arte. Hay que trabajarla en el tiempo, para que, dicen que Miguel Ángel tardó no sé cuánto planificando la Capilla Sixtina, y que Leonardo da Vinci pintó y repintó varias y muchísimas veces la Mona Lisa. Quizá la política no necesita también ese tipo de técnicas para que realmente un día nos dé un buen resultado. Y ya sé, vos me dirás, pero eso es una utopía, lograr el ideal en la formación de un dirigente político. Y entonces me vas a decir, el dirigente político nace, no se hace, en fin, todo eso que está escrito, que está experimentado y que nos ha dado a nosotros, los argentinos, el resultado que nos ha dado. Todos los políticos que vos ves que han aparecido de la noche a la mañana como por arte de magia, mucha gente que no tenía capacidades para nada se ha instalado en posicionamientos increíbles y que ha tomado la conducción del Estado de una provincia, de un municipio, tipos que no estaban preparados ni para tener un kiosco. Entonces, ¿la falencia de quién es? Y qué sé yo, no sé, la falencia es nuestra como pueblo. O sea, si nosotros tenemos un objetivo claro, que queremos estabilizar el país y lograr beneficios, tenemos que preparar una dirigencia, como hay que preparar un maestro, como hay que preparar un abogado, como hay que preparar un médico, como hay que preparar una enfermera, como hay que preparar un tornero. O sea, tiene que estudiar un tipo para una profesión, tiene que
formarse en escuelas, en experiencia, tiene que caminar la calle, tiene que conocer cómo el pueblo vive, cómo siente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, qué sería lo ideal para ese pueblo, cómo se le pudiera lograr bienestar, tranquilidad, que estudiaran las juventudes, que se prepararan, tener vivienda, tener acceso al trabajo, cómo generar fuentes de trabajo, cómo generar riqueza. Todas esas cosas se aprenden, no se nace sabiendo nada. Y entonces todo eso no podés agarrar a un tipo cualquiera que porque tenía unos mangos se metió en la política y de repente es un dirigente, porque salió a mangar en nombre tuyo. Nosotros tendríamos que aprender que un dirigente es un profesional que nos va a administrar el Estado, o sea, que nos va a administrar el interés de toda una población. Entonces no puede ser un tipo que sea abogado, se dedique a ser tornero, o que un tipo que sea tornero se dedique a conducir un avión. No está preparado. O sea, no es un todólogo que pueda hacer cualquier cosa profesionalmente y bien. O sea, te vas dando cuenta cuál es la falencia nuestra. Es que agarramos cualquier pelagato y que porque, qué sé yo, ganó juicios como abogado o hizo un buen negocio por una tranza que hizo con algún ministro, con algún funcionario público, se ganó $2 millones en un negocio y ya se metió en la política. Y ya es un dirigente. Y ya pone un comité o pone un estudio o pone una oficina y ya es un dirigente en potencia que empieza a trabajarte la cabeza de vos y tus amigos para conducir los destinos de un país, de una provincia, de un municipio, de una municipalidad. Y entonces los resultados, entonces, hombres, no son los que tenemos ahora. Entonces eso hay que cambiarlo, pero hay que tener una metodología para cambiar eso. No es que hay un tipo lo mandás a la universidad y ya salió graduado de presidente. Y seguramente vos con autoridad moral me preguntarás, ¿y vos estás capacitado para hablar de ese tema? Quizá no esté capacitado, pero yo te voy a contar mi experiencia. Yo no te voy a decir, yo soy tu maestro, que te voy a decir lo que tenés que hacer. Para nada. Yo te voy a contar la experiencia de lo que yo he visto. Lo que he visto que funciona en el mundo, porque afortunadamente tengo solvencia para hablarte de eso. Conozco el mundo, no he estado en la esquina de mi casa. Entonces lo que he visto que ha sido un éxito. Y basado en esa experiencia de haber visto y haber aprendido, te comento lo que supongo que pudiese ser el ideal. Y el ideal consiste en que la gente tiene que buscar lo que necesita. Y no puede ser un individuo que busque lo que necesita y que los demás tengan que agachar la cabeza. Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo se le daría comienzo a una cosa seria? A una cosa que realmente a vos te puede significar decir, bueno, esto estaría bueno si nosotros entre todos nos unimos, qué sé yo, 20, 30 amigos, 10 amigos, 5 amigos. Después la expansión del proyecto, cuando un proyecto es bueno, solo crece y todo el mundo quiere participar en eso. Lo importante en todas estas cosas son dos factores. En primer lugar, la idea, y en segundo lugar, el conocimiento de lo que se presume o de lo que se pretende llegar a ser. Si no tenés eso, vas a tener los mismos resultados que se ha tenido hasta ahora en la conducción del erario público, de los intereses de la nación. Lo mismo, porque hay un molde que todo el mundo lo repite igual. Entra en la política, llevando el agua, prendiendo los cigarros, llevando mate, en fin, y va creciendo. Se van muriendo los viejos y al final queda un tipo como dirigente. Y es una persona inepta, incapaz. Aunque tenga buena voluntad, no sabe, no ha aprendido, no ha hecho una carrera. O sea, ha aprendido todas las mañas de todos los viejos que ha ido conociendo y que se han ido muriendo. Pero no ha aprendido realmente la profesión que realmente requiere el ideal, que todo el mundo lo conoce, pero no lo puede hacer. ¿Y por qué? Porque hay factores que no te permiten hacerlo. Un político tiene que transar la mayor parte de las veces con la gente que tiene poder, porque es el que le mantiene el movimiento, es el que lo financia.
porque va aprendido. Después ya llegas a la presidencia y ese tipo se manda negociados de miles de millones de dólares. ¿Cuánto invirtió con vos? Y habrá invertido, qué sé yo, 20, 30 mil dólares. Un tipo. Entonces fíjate vos, así vienen todos los resultados que vos ves, son todos los resultados que vos ves, los grandes negociados, son compromisos que hay que cumplir. Son necesidades que un tipo tiene porque un tipo no tiene ideales. O sea, lo que ha tenido manejando, lo que ha venido manejando han sido intereses de tipos que quieren llegar a tener la vaca en su casa. Me vas entendiendo, ¿no? El día en que en Argentina nos hayamos dado cuenta de que un dirigente político, para ser dirigente político, tiene dos vías. Una, la honestidad. O sea, realmente ser una persona honesta. Porque si es un atorrante, si es un delincuente, si es un seco, tiene que entrar en componentes con quien sea. Tiene que hacerse aliado del diablo y del demonio. Porque el tipo no tiene libertad para hacer las cosas. Quiere hacer un viaje a una provincia y no tiene un peso. Tiene que andar pidiéndole... Tiene que andar adquiriendo compromisos. O sea, un dirigente cuando va subiendo va cargándose de compromisos. Entonces va perdiendo su libertad, va perdiendo su independencia. O sea, se va comprometiendo con un grupo de personas, con un grupo de entidades, que en la medida que vaya subiendo los compromisos van aumentando. Entonces, esa persona, el día que llegue, si es que llega a la presidencia, llega con una cantidad de compromisos que... es difícil que él le pueda pedir a la gente que los encumbró a él que sean honestos. Porque si él les van a decir, escúchame, si vos eras un seco y nosotros te hicimos presidente. ¿Y qué le puede decir él? ¿Que no? Entonces, todo eso nosotros lo vamos descubriendo ahora. Este video simple, este video modesto, que lo estamos improvisando a partir del conocimiento de las cosas, es una base que te va a dar una orientación. Primero te va a decir a vos que un político que hace su carrera política comprometiéndose con todo, o sea, trepando, porque esa es la verdad, llega a un poder con una cantidad de condiciones de toda índole, que el tipo es preso del todo el círculo áulico que lo rodea. No le puede decir a sus compadres, porque están los compadres, o sea, los que los circundan, y los amigos que los circundan, y los parientes, en fin, detrás de los 10 personas que te siguen, que te financian, que hay 200, 500 atorrantes que están fogoneando para que el tipo ese llegue, porque si se llega se prenden, ¿entendés? Entonces, todo eso hace que la política se vaya convirtiendo en una trampa, y una trampa negativa para los intereses del pueblo, de las grandes mayorías. Y seguramente vos tendrás la curiosidad de preguntarme, bueno, ¿y cómo se puede evitar eso? Si un tipo que... Porque hay gente muy capaz, hay gente muy brillante, que tiene facultades naturales, que bien desarrolladas, pues sería extraordinario, o sea, una preparación extraordinaria sería. Entonces, pero no tiene posibilidades, no tiene un peso, no tiene posibilidades, entonces tiene que transar para crecer. Entonces nosotros vemos muchas veces, y eso lo sabe mucho, gente con mucha capacidad intelectual, con mucha grandeza, con muchos ideales. O sea, que ese tipo, si pudiera mantenerse limpio, pulcro, de toda esa matufia que te he mencionado, ese llegaría a ser una buena opción de política. Si tuviera una formación independiente, o sea, que no estuviera comprometido con todo lo que realmente hace que lo lleve al estrato social para convertirlo en un líder político. ¿Cómo se financia ese individuo pulcro, sin que se contamine en el paso del tiempo y que el tipo adquiera un montón de compromisos espurios que después resultan lo que ha pasado con Macri, lo que ha pasado con la mayor parte de los políticos, que no tenían posibilidades económicas y que los tipos entraron comprometidos y tuvieron que empezar a repartir y hacer negociados increíbles, entregar el país, han entregado el país, estos atorrantes, porque no ha habido una formación, porque no ha habido una escuela. Ese es el resultado, no es un resultado. Un tipo formado profesionalmente y con ideales nunca entraría en acomodos para vender a su madre, como la mayor parte de los políticos hacen. Entonces estamos llegando al
punto clave de todo lo que significaría el proyecto de crear un líder político, que sea por lo menos no comprometido y que sea una persona honesta, no que sea un atorrante que te use y que después haga lo que se le dé la gana. Tiene que tener un condicionamiento de un grupo de honestos que es realmente basado en la convicción de que está preparándose un proyecto de país. Porque ese es el tema, no es un proyecto de un tipo. Él representa un proyecto de país que una cantidad de ciudadanos están interesados en acabar con toda la mugre que ha sido a lo largo del tiempo la desgracia de nuestro país. O sea, limpiar todo. Entonces, en algún momento tiene que aparecer un grupo de gente honesta, porque hay millones de gente honesta que quisieran lograr uno que los represente, que sea honesto. Pero ese hay que fabricarlo, ese hay que hacerlo. No van a ser, porque aunque nazca honesto y con los ideales en restre para lograr lo máximo, va a ser contaminado por la tentación, por la necesidad. O sea, para hacer política necesita, para hacer el tránsito político, que te lleva más o menos 5 años, un tránsito de la política, ya te tienen visualizado, sos una persona honesta, sos inteligente, tenés una profesión, sos, en fin, lo que fuere. Podés ser talabartero, podés ser ingeniero, podés ser abogado, podés ser psicólogo, podés ser médico, en fin, lo que sea. Tienes una graduación, tienes una chapa, lo que sea, eso te va a ayudar mucho porque tenés un conocimiento de disciplina. Pero tenés necesidad de un financiamiento. Ahora bien, ¿quién te financia? ¿Cuánto necesitas para vivir con tu familia decentemente y hacer política? Tenés que tener un presupuesto. ¿Vas a ir a laburar todo el día y a la noche vas a ir a hacer política? ¿O tenés que tener concentrado las 24 horas del día con el equipo de excelencia ya formado para ir avanzando sobre un proyecto determinado, concreto? Y necesitas, por lo menos, ¿qué te diría? $5.000 mensuales. Cosa de que nadie te va a tentar. O sea, si te viera a tentar, vos sabés que vos estás realizando un proyecto que no lo necesitas a ese tipo para que te financie y que te vaya a desvirtuar tu propósito. Y el propósito del grupo, que son 20 o 30 o 100 o 200 o 1000 personas. Ya es un grupo, cuando empezás a crecer ya conformas un grupo grande. 30, 40.000 personas no es muy difícil lograrlo, sobre todo si tenés solvencia económica para sobrevivir. Yo, por ejemplo, si no tuviera cómo vivir acá, no podría haber hecho 2.100 videos como tengo. Entonces, eso te demuestra que si estás financiado puedes trabajar. Y a mí me han tentado, pero yo estoy más allá del bien y del mal, porque una es mi edad y otra es que yo sé lo que es la política. Pero te explico por qué se realizan las cosas, cuál es la razón por la que uno puede hacer una tarea. Cuando vos tenés resuelto tu problema económico, mantener a tu familia, vivir dignamente, poder viajar, hacer reuniones, en fin, no tenés necesidad de ver cómo te acomodás o de ver si alguien te da unos mangos, si te financia. Vos solamente sabés que estás recibiendo, ponele. Yo conozco de una persona que llegó a la presidencia así y que está gobernando en este momento. Por eso te puedo hablar. O sea, lo que estoy diciéndote yo no lo estoy inventando. No te creas, no soy tan genial, pero sí tengo la perspicacia para ser un observador agudo de todo lo que pasa. Y un hombre que está haciendo una obra maestra en estos tiempos difíciles, hizo eso. Es decir, se le financió toda su carrera, se le financió todo su proceso histórico. El hombre creó un modesto partido político y le dijo a un grupo de amigos, 10, 20, 30 amigos, yo tengo estos ideales y mi propósito es ser tal cosa, pero no tengo cómo financiarme. Y si yo no me financio, yo voy a depender de siempre los grupos que llevan gente al poder y que después hacen cualquier barbaridad. ¿Ustedes estarían en capacidad de financiarme?
eran 5.000 personas. Fíjense, ese grupo de gente que él un día los reunió en un determinado lugar les dijo, 5.000, ¿pueden poner $1 mensual ustedes cada uno? Una reunión, aceptaron. Por 5 años les vamos a dar $5.000 mensuales a fulano, para que él haga política y desarrolle su proyecto. Ahora es presidente y está haciendo una obra extraordinaria, porque creció sin compromisos con nadie. O sea, te hablo de cosas muy concretas que nosotros pudiéramos hacer al galope, fácilmente. Y fíjate que desarrollar un proyecto de esa especie no es un milagro, no es una cosa imposible. Se puede hacer, sobre todo en Argentina, donde hay una experiencia por el fracaso de todos los liderazgos políticos que hemos tenido hasta el presente. O sea, los políticos que han entrado al gobierno en los últimos tiempos han entrado todos comprometidos. Y el compromiso ha desviado el ideal. O sea, fíjate que nadie ha estado gobernando para el pueblo. O sea, te digo de verdad, y me duele decirlo, porque yo hay gente que aprecio y que admiro, pero hemos terminado con 15 millones de pobres en un país enormemente rico. Eso te está hablando por encima de lo que yo pueda suponer o imaginarme. Ha habido falencias por lo que fuere, por gente incapaz, aunque te lo hagan hecho creer que son extraordinarios. No han sido extraordinarios porque ¿cómo es posible que en un país tan enormemente rico haya ido progresando de tal manera la pobreza que hemos terminado en 15 millones de marginados sociales, sin vivienda, sin trabajo, sin futuro, sin educación, sin servicios médicos, con todas las carencias habidas y por haber, como cualquier país de África, o peor todavía? Entonces, eso te demuestra de que todos nuestros políticos han sido un fracaso, un chasco, y se van a enojar mucho, y bueno, no me importa a mí que se enojen. A mí me interesa un pito que se enojen. Lo que me interesa es que la gente, la gran mayoría, se entere de la verdad. 15 millones de pobres te hablan por demás de todo el argumento que yo te pueda decir. O sea, puede venir cualquiera de todos los que están enumerando, enunciando, enarbolando los ideales de Perón, de quien sea. Mirá el resultado. Si te vas a guiar por la realidad, te tenés que guiar por los resultados. Los resultados son estos. Vamos a seguir así. Todos los políticos que ahora andan dando vuelta y que nos andan amagando con que van a ser el futuro. ¿De qué dependen? ¿Quién los financia? ¿Son libres pensadores? ¿Están preparados? Psicológica, social, cultural, moralmente, para llegar a sacarnos de toda esta desgracia. Vos ves cómo están andando. Vos ves que están tratando de pedirle a todos los santos que los ayuden. O sea, no hay inteligencias. No hay inteligencia, porque si hubiera inteligencia habría proyectos escritos. Entonces es como si te dan una nota, una parte de piano, una nota musical, te dan la melodía. Podrás venir distintos intérpretes que la toquen distinta la melodía, pero la melodía no. Si te dan una melodía del tango, la comparsita, no vas a salir tocando en el piano con la guitarra una chacarera. Vas a tocar el tango, la comparsita, con tu interpretación, pero no te vas a salir de la base estructural de la partitura. Entonces la política es lo mismo. Cuando vos te encontrás con un país con 15 millones de pobres, decís, bueno, acá pasó algo, ¿qué pasó? ¿O no te preguntás eso? Ahora bien, prospectos políticos con honestidad. Realmente personas que, aunque sean jóvenes, tienen determinados elementos muy concretos, muy definidos. Hay raudales, o sea, no es que hay uno, y con talento brillante. Si en eso tenemos semillero, creo que en eso debe ser uno de los orgullos nuestros. Será cuestión de que
se junte un grupo de gente notable, decente, no que notable porque se quiera que tenga una cuenta bancaria o que tenga $1.000.000 o 10 millones de dólares en el exterior, no es un notable es una persona honesta. Si se juntan un grupo de personas honestas y determinan que hay un determinado personaje que está dando muestras de sus talentos y capacidades y que a esa persona, para que no se contamine y siga el curso de los demás o de los que previamente lo han hecho, el curso de una formación política, financiar a esa persona y controlarla, por supuesto, no es que le vas a dar la plata para que se vaya de joda, o sea, controlarla bien y formarle un equipo a esa persona para que lo ayude y para que realmente esté concentrado en eso. Es un trabajo el tipo tiene. No es un atorrante que llegó para vivir de UPA, a vivir de los giles. No, una persona que tenga realmente conciencia de lo que es un ideal y de que está involucrado y que realmente siente la pasión por servir a la patria. En fin, eso es una tarea que la gente que lo va a promocionar lo va a determinar. Nosotros en el caso conocemos, yo personalmente conozco una persona de una honestidad intachable, que a lo largo del tiempo, mientras incluso llegó en las etapas previas antes de ser presidente, tuvo responsabilidades como ejecutivo de empresas del Estado, siempre trabajando en el Estado, o cumpliendo misiones ya importantes como gobernador y demás, y nunca se le pegó un peso, ni nunca apañó ningún negociado, eso que manejó grandes infraestructuras de construcción. O sea, yo conozco una de las tantas infraestructuras que realizó que se hizo por miles de millones de dólares. Y él salió como había entrado de la función pública. O sea que no se le pegó un peso. Eso habla mucho de eso, por eso siguió su carrera y la gente lo siguió financiando. Después que dejó la función pública como gobernador, la formación de un partido político, porque ese partido político que lo llevó empezó a tambalear, a entrar en negociados y el tipo se fue. No lo contaminaron y dijo, yo no sigo con esto, que quieren entrar a la vieja política, yo voy a hacer un nuevo movimiento, y lo siguieron apoyando y le siguieron dando sus $5.000 mensuales después que salió de una gobernación. Salió como había entrado el hombre, honesto, un trabajo terrible. Y hoy es presidente y está haciendo una obra maravillosa, admirable. Y no le pueden decir, no, porque usted se agarró 10 centavos. Por eso es la fuerza extraordinaria que tiene para la realización que está haciendo. Y no solamente está enfrentando con sus enemigos de adentro, se está enfrentando y está llevando realizaciones concretas para su país con enemigos internacionales, con la banca, con los financieros, con los poderíos del mundo. O sea, sí se puede hacer política honesta, si la persona es honesta y si la gente que lo va a respaldar también es honesta. No que le va a dar $1 mensual, por ejemplo, para que a ver si después se prende y se salva. Cuando el conductor o el líder de un movimiento político es impoluto, incorruptible, está asegurado la gobernabilidad. Pero claro, va a ser atacado de frente y de perfil y de todos los ángulos porque como no entra en ningún negocio, le van a buscar por todos los lados. Y eso es la llave fundamental para realizar un proyecto político futuro. Que sea impoluto y que sea incorruptible. Es difícil encontrarlo si ha hecho un tránsito en la política, pero si se prepara desde joven, si hay un grupo de gente que entiende que la única forma de resolver el problema dramático de la corrupción y de toda la mezcolanza de desastres que nos ha llevado el país a como está, y si no empezamos nosotros a construir desde las bases el que va a ser el dirigente futuro, y vamos a seguir repitiendo la misma, porque vemos que se viene repitiendo hace 50 años. Perón era incorruptible. ¿Sabes por qué era incorruptible? Porque no había podido realizar toda su carrera
profesional sin necesidad de transar con nadie. Él, desde militar, desde su oficio, desde su trabajo, desde su tarea, él tuvo financiamiento y fue construyendo un nacional político y aprendiendo, capacitándose. Pero después, lo demás, todo el mundo entró comprometido al gobierno. Todos. Y hicieron lo que conocés vos, yo no te lo voy a mencionar, pero vos me dirás, bueno, pero fulano hizo buen gobierno, fulano hizo buen gobierno, y yo te pregunto, ¿cuánto le costó al país ese buen gobierno? Y cuántos pobres tenemos nosotros en un país enormemente rico. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Sí, le vamos a echar la culpa al imperialismo, le vamos a echar la culpa a los fondos buitres, le vamos a echar la culpa a la banca internacional. Sí, echar la culpa se le puede echar, pero ¿quién negoció con ellos? ¿Quién fue el que negoció con ellos, que le abrió las puertas, que le entregó el comercio exterior, que hizo todo lo que han hecho, y desastre? ¿Quién? Y los que se vendieron. Un político de raza, honesto, no hubiera entrado en esos negociados. No hubiéramos tenido nosotros la desgracia que tenemos hoy. 15 millones de hambrientos, de gente marginada, y eso hay culpables. No es que vino una pandemia y nos llevó a la pobreza. La pandemia tiene nomás 3 meses y la pobreza tiene años y se viene acrecentando. Cada vez hay más pobres. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Yo quisiera que saliera alguien inteligente y que diera una explicación. Estamos pobres por los políticos corruptos que nos han gobernado en los últimos 50 años. Entonces hay que empezar a decir, bueno, vamos a cambiar esto. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Va a venir él a cambiarlo? Lo tiene que cambiar el pueblo. El pueblo tiene que buscar un liderazgo y financiarlo para que no se corrompa. Y bueno, ya para terminar, te dejo la inquietud, te dejo la idea. Una idea probada con resultados concretos. Y ahí está gobernando la persona que yo te digo que es producto de la decisión del pueblo, de un grupo del pueblo, lo llevó a los lugares, al estrado mayor de la presidencia de su país. Y está haciendo una obra maravillosa. Y tiene una cantidad de enemigos potenciales inimaginables. Pero sigue adelante, porque no le pueden señalar ninguna de las falencias. O sea, no tiene talón de Aquiles, porque se formó apoyado en su pueblo, o sea, el pueblo lo financió para que hiciera su campaña política libre de compromisos con la mafia que siempre rodea los estrados del poder. Quizá nos sirva, quizá esta idea, esta sugerencia sea útil y venga alguien con mayores capacidades que uno y realmente la ponga en funcionamiento. No es descabellada. Hay un hecho probado que yo puedo, en el caso de que lo quieran averiguar más, yo lo puedo demostrar. Y nosotros tenemos un semillero, como dije antes, inagotable de talentos, de gente capaz, honesta. Porque la gente es honesta mientras no tenga necesidades. Y si un político en su carrera política ascendente, mientras se prepara y está planificando, tiene resuelto su problema económico, posiblemente tengamos una de las grandes sorpresas que nos aguarda el futuro. Ahora lo único que tenemos es la desgracia de que con toda esta gente que llega, que ha llegado y que promete llegar, no nos va a resolver el problema de la pobreza. No hay un solo político en la Argentina, de ninguna línea, que tenga la capacidad para acabar con los 15 millones de pobres que hay en el país, marginados sociales, viviendo miserablemente, en la pobreza más extrema, dejados de la mano de Dios en todos los órdenes, educación, comida, vivienda, servicios esenciales, futuro. 15 millones de argentinos viviendo en la extrema pobreza y tenemos 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Ahí tenés el resultado. ¿Qué te puedo hablar de lo? Decime, háblame de un partido político que realmente sea respetable.
y que no han resuelto eso, ni siquiera han intentado resolverlo. Al contrario, se ha ido acrecentando el problema. En fin, hoy hemos tenido que ponernos serios de una vez. Espero que lo tomemos en cuenta. O sea, no es cuestión de andar haciendo amagues. Acá hay que ponerse a trabajar en serio. Y vos sos el principal protagonista, no te hagas el desentendido, porque en vos está la responsabilidad, no en los demás, en vos. Así que espero que me sorprendas.